En el verano del año 2008, Mahón vivía lo que para muchos era una rutina insular, marcada por el turismo, la calma del puerto y el calor mediterráneo. Una ciudad pequeña, de calles estrechas y fachadas encaladas, donde todo el mundo cree conocer a todos. Un lugar donde los crímenes graves son raros y cuando ocurren dejan cicatrices que tardan años en cerrarse. Pero aquel año, sin que nadie lo supiera, se estaba escribiendo el prólogo de uno de los sucesos más desconcertantes y dolorosos de la historia reciente de Baleares. Un hecho que no solo acabaría en los tribunales, sino que también obligaría a vecinos, investigadores y jueces a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el peligro no viene de un desconocido, sino de alguien que debería ofrecer cuidado y protección? La historia que vamos a contar no empieza con un hallazgo macabro en un barranco, aunque esa sea la imagen que muchos tuvieron cuando los medios hicieron eco de la noticia. Empieza antes, mucho antes, en la intimidad de un hogar, en una relación madre e hijo, que a ojos de los demás no llamaba demasiado la atención. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. El niño se llamaba César, tenía 9 años y como cualquier otro niño de su edad, iba al colegio, tenía sus aficiones y sus rutinas y estaba bajo el cuidado de su madre, Mónica Fernández. No había denuncias previas que alertaran de un riesgo inminente. No había visitas de los servicios sociales, ni informes escolares que indicasen un peligro evidente. Y sin embargo, en algún punto, algo se rompió de forma irreversible. 2 años después de aquel verano, en noviembre del año 2010, el azar llevó a 2 personas a descubrir entre la vegetación de un paraje de Cala Vinidalí una maleta roja de gran tamaño. Dentro encontraron lo que quedaba del pequeño César. Habían pasado más de 700 días desde que desapareció de la vida de todos. Y durante ese tiempo, su madre había logrado mantener una mentira que nadie supo cuestionar. En Mahón vivían Mónica Fernández y su hijo César. La casa estaba situada en una zona modesta, no lejos de los servicios básicos y de las rutas escolares. Y desde fuera, nada llamaba especialmente la atención. Mónica no era una figura conocida, ni en el barrio ni en la isla. Había nacido en Galicia, y su llegada a Menorca no había sido fruto del turismo, sino de una búsqueda de estabilidad. Tenía unos 30 y pocos años, un carácter más bien reservado, y una red social limitada. No formaba parte de asociaciones locales, no frecuentaba bares ni peñas, y no parecía tener un grupo sólido de amigos. Para la mayoría de los vecinos, era la madre de ese niño, que veían ir y venir al colegio. No hay constancia de que tuviera antecedentes penales, ni de que los servicios sociales hubieran intervenido previamente en su vida. Tampoco había indicios de violencia, que hubieran disparado alarmas institucionales. Era, al menos en apariencia, una mujer que llevaba una vida discreta. Su relación con el padre de César se había roto. No estaba presente en el día a día del niño y no consta que tuviera contacto frecuente con él. La custodia, la convivencia y la escolarización, todo quedaba en manos de Mónica. En el año 2008, César tenía 9 años. Estaba en una edad en la que la curiosidad y la energía empezaban a convivir con las primeras nociones de independencia.
Era un niño delgado, con rasgos infantiles, y como muchos de su edad, dividía su mundo entre el colegio, el hogar y sus aficiones. Le gustaban los cómics, tenía algunos juguetes preferidos y una maleta roja en la que guardaba cosas cuando viajaba o jugaba a irse de excursión por la casa. En la escuela no era conflictivo, no destacaba especialmente en lo académico, pero tampoco estaba en riesgo de fracaso escolar. Tenía amigos, aunque quizá no era el más extrovertido. Y lo más importante, nadie, ni profesores ni compañeros, parecían tener una sospecha sobre lo que estaba por venir. Desde fuera, la relación de Mónica y César se percibía como la de una madre soltera que llevaba la carga de la crianza de su hijo en solitario. No había un historial conocido de visitas del padre, ni un círculo de abuelos o tíos que participaran activamente. Esto significaba que en la práctica la vida del niño giraba en torno a una sola figura, a la de su madre. En las ciudades pequeñas, el aislamiento no siempre significa vivir alejado físicamente. Puede significar no tener redes de confianza, no dejar que otros se acerquen, no compartir preocupaciones ni pedir ayuda. Y es probable que Mónica viviese así. Se ocupaba de César, sí, pero sin una persona que supervisara, aconsejara o interviniese. La psicología forense suele advertir que en entornos así es más difícil que los problemas se puedan detectar a tiempo. No hay testigos cercanos que noten cambios de comportamiento. No hay vecinos que puedan alertar de situaciones extrañas. Si algo empieza a ir mal, puede pasar desapercibido durante mucho tiempo. Y en el año 2008, nada de esto era evidente. Para cualquiera que los viera por la calle, Mónica y César eran una familia pequeña más. Una madre que llevaba a su hijo al colegio, que hacía las compras, que se movía en el marco rutinario de la vida en Mahón. Pero bajo esa normalidad había tensiones invisibles, tensiones que nadie detectó, o que si se detectaron, no fueron interpretadas como un riesgo. Lo que sí sabemos es que, en algún momento de ese año, esa calma aparente empezó a romperse, y lo hizo sin que hubiera un testigo directo de ese proceso. La fecha exacta del crimen no se conoce públicamente. Lo que sí se sabe es que, según la sentencia judicial, los hechos ocurrieron en julio del año 2008, en la vivienda que Mónica y César compartían en Mahón. Era una casa modesta, con una distribución sencilla: salón, dormitorios, baño y cocina. Un entorno aparentemente común, que ese día se convirtió en el escenario de un acto irreversible. El tribunal dictaminó que Mónica actuó de manera premeditada, aunque no necesariamente con una planificación extensa en el tiempo. Esto significa que no fue un acto impulsivo, fruto de un accidente doméstico, sino que en algún momento dado tomó la decisión consciente de acabar con la vida de su hijo. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión. El cuerpo no presentaba signos de lucha, lo que el tribunal interpretó como un indicio de que el niño fue sorprendido o que no tuvo capacidad para reaccionar de forma efectiva. Este punto fue fundamental para que se le aplicara el agravante de alevosía. La víctima estaba indefensa y no pudo defenderse. En la escena del crimen tampoco se encontraron indicios de consumo de drogas o alcohol por parte de Mónica, lo que se descartó un atenuante por intoxicación. Tampoco había en el niño restos de sustancias que sugirieran que había habido una sedación previa. Para los investigadores, el hecho de que Mónica no pidiera ayuda ni alertara a nadie tras el acto fue un indicio más de que no se trató de un accidente. En lugar de intentar reanimarlo o acudir a emergencias, su reacción inmediata fue pasar a la fase de ocultamiento. Mónica cogió la maleta roja de gran tamaño que había en la casa. En su interior colocó el cuerpo de César, junto con algunos de sus objetos personales, como ropa,
cómic y juguetes. Este detalle, para la fiscalía, era revelador. No se trataba de una ocultación improvisada, en un contenedor o en una zona próxima, sino de un empaquetamiento deliberado que implicaba tiempo y manipulación. La maleta, según los testigos que luego la encontrarían, tenía un aspecto común, con ruedas y asas, y lo suficientemente grande como para contener a un niño de 9 años. Con la maleta cerrada, Mónica se desplazó hasta la cala Binidalí, una zona de costa a unos 12 kilómetros de Mahón, conocida por su paisaje rocoso y su vegetación baja. El punto concreto del hallazgo, un barranco apartado, no era un lugar de paso frecuente. Esto sugiere que conocía la zona, o había escogido el sitio con la intención de dificultar el hallazgo. El cuerpo quedó allí, en aquel paraje, mientras que Mónica mantendría durante 2 años la ficción de que César seguía vivo. Tras abandonar la maleta, Mónica regresó a su vida cotidiana. No hubo denuncia de desaparición interpuesta por ella ni por familiares cercanos. Esto era clave. Al no existir una alerta formal, las fuerzas de seguridad no iniciaron ninguna búsqueda. Para el resto del mundo, César simplemente dejó de estar presente, pero nadie en su entorno tenía los datos suficientes para preguntarse por qué. Durante los días y semanas siguientes, Mónica sostuvo el relato de que su hijo estaba bien, aunque no conviviera con ella de manera visible. Al no haber un padre activo en su crianza ni una red familiar que lo reclamara, esa versión no fue cuestionada. No tenemos constancia de que Mónica contara solo una historia. Más bien, parecía que Mónica ajustaba su relato según el interlocutor. En algunos casos, insinuaba que César estaba con familiares, en otros que se encontraba en otra ciudad. Y como el contacto social de Mónica era reducido, nadie parecía seguir el rastro de esa versión, con suficiente insistencia como para derrumbarla. En España, la desaparición de un menor suele activar automáticamente a las fuerzas de seguridad, pero eso solo ocurre si alguien denuncia, y en este caso nadie lo hizo. El padre no residía con el niño, ni mantenía una relación regular. No había abuelos u otros parientes que ejercieran un papel de vigilante. Ni siquiera los vecinos tenían un contacto suficiente como para percibir una desaparición como algo sospechoso. Es una de las paradojas más duras de este caso. La soledad social de Mónica se convirtió en una barrera para que la desaparición de César nunca fuera detectada. Sostener una mentira durante 2 años requiere control emocional y una estrategia básica, incluso si no se es consciente. En psicología criminal se han estudiado casos en los que el autor del crimen, al no tener que enfrentarse a preguntas constantes, simplemente integra esa mentira dentro de su vida diaria. El tiempo, en vez de ser un obstáculo, se convierte en un aliado. Cuanto más tiempo pasa sin que se cuestione la versión, más normal le parece a los demás. Mientras tanto, la maleta roja permanecía allí, resistiendo al paso de las estaciones. El clima menorquín y la ubicación en una zona apartada contribuyeron a que el contenido no fuera descubierto. El olor, que en fases tempranas podría haber sido perceptible, se disipó rápidamente en el entorno abierto y con viento frecuente. 2 años son mucho tiempo, lo suficiente para que la vegetación crezca y oculte más aún un objeto abandonado. Lo suficiente para que la memoria de un niño llamado César se fuera borrando de la vida pública de Mahón, hasta convertirse, para muchos, en una figura del pasado o un recuerdo impreciso. Y así habría seguido todo, de no ser por un hecho puramente fortuito. En noviembre del año 2010, 2 hermanos que trabajaban limpiando un terreno en la zona de la cala Binidalí encontraron la maleta. No estaban buscando nada, simplemente, en medio de la labor de desbroce,
y retirada de objetos, se toparon con aquel gran bulto, fuera de lugar. Lo que encontraron al abrirla detuvo cualquier actividad y de inmediato llamaron a la policía. Lo que encontraron no era una maleta cualquiera. Estaba sucia, con signos de haber pasado años a la intemperie, pero aún conservaba su estructura. Tenía cierre de cremallera y era lo bastante grande como para despertar la curiosidad. Al intentar moverla, notaron que pesaba más de lo que debería si estuviera vacía o llena de ropa vieja. En ese momento no hay testimonios exactos de lo que pensaron, pero sí se sabe que al abrirla se encontraron con un contenido que los dejó sin aliento. Restos humanos, envueltos junto con ropa, cómic y juguetes infantiles. La sorpresa inicial dio paso rápidamente al shock y de ahí a la llamada inmediata a la Guardia Civil. La primera patrulla llegó al lugar en pocos minutos. Al confirmar que se trataba de restos humanos, se activó el protocolo de homicidio. Esto implicó acordonar la zona, impedir el acceso a curiosos y preservar la maleta tal y como se había encontrado, para que la policía judicial pudiera examinar con precisión. Se tomaron fotografías. Se registró la posición exacta mediante coordenadas GPS y se comenzó la recogida de indicios. Cada objeto que estaba dentro de la maleta fue etiquetado y embalado para su análisis posterior. Los forenses que acudieron al lugar confirmaron que el cuerpo pertenecía a un menor y que estaba en estado avanzado de descomposición. Después de más de 2 años, una gran parte de los tejidos blandos había desaparecido y lo que quedaba eran restos óseos, cabellos y algunos fragmentos momificados. Este estado dificultaba mucho la identificación inmediata. No se podía recurrir al reconocimiento visual ni a huellas dactilares. Era necesario un trabajo de laboratorio para establecer la identidad. En ese momento, la policía trabajaba con un abanico amplio de posibilidades. Podía tratarse de un menor desaparecido en Menorca. Podía ser un niño traído de fuera y abandonado allí. El hecho de que hubiera objetos personales infantiles junto al cuerpo sugería que el asesino no había querido separar las pertenencias de la víctima. Esto, para los investigadores, podía ser un indicio de que había un vínculo emocional previo entre ambos. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Palma. Allí se extrajeron muestras óseas y dentales para su análisis. El ADN se comparó con bases de datos nacionales de personas desaparecidas y, sobre todo, con familiares de menores que pudieran encajar en el perfil. La conexión llegó a través de una búsqueda más local. El cruce de datos con registros escolares y municipales mostró que César, un niño que había estado matriculado en un colegio de Mahón, había desaparecido de forma no documentada en el año 2008. No constaba baja escolar formal, ni traslado administrativo. Al no haber denuncia, su nombre no figuraba como desaparecido, pero sí como fuera del sistema desde hacía 2 años. Cuando se obtuvo el ADN de la madre biológica, de Mónica, la coincidencia fue plena. Los restos encontrados eran de su hijo César. En cualquier investigación, el círculo más cercano a la víctima es el primero en ser examinado. Y en este caso, la primera y principal persona en ese círculo era Mónica. Cuando la Guardia Civil la localizó y le informó del hallazgo, su reacción inicial fue alegar que había encontrado a su hijo muerto en casa y que por miedo había decidido ocultar el cuerpo en la maleta. No dio aviso a nadie, no llamó a emergencias y no comunicó el hecho a sus familiares. Esa versión no convenció a los investigadores. La ausencia de signos de muerte natural, el hecho de que el niño fuera hallado con objetos personales y la clara manipulación post-mortem encajaban más con un homicidio deliberado que con un episodio accidental.
Con las pruebas de ADN, el testimonio de Mónica y la evidencia física de la maleta, la Guardia Civil procedió a su detención formal. El caso pasaba, así, de una incógnita en un barranco a un proceso judicial con una acusada concreta. Cuando Mónica fue interrogada por primera vez, no negó que los restos hallados en la maleta fueran de su hijo. Su línea defensiva se centró en otra afirmación. Dijo que había encontrado a César muerto en su domicilio y que, presa del pánico, decidió ocultar el cadáver. Alegó miedo a las consecuencias y a una incapacidad para afrontar la situación. Esta fue una versión extraña desde el principio. No había antecedentes de violencia doméstica registrados, ni un motivo aparente de que un accidente mortal fuera ocultado. Pero más allá de la intuición, la Guardia Civil necesitaba pruebas para confirmar o desmentir su relato. La autopsia, aunque complicada por el estado de los huesos, tras más de 2 años, logró establecer varios puntos clave. El análisis de los huesos y tejidos conservados permitió concluir que la causa más probable había sido la asfixia por inmersión, es decir, ahogamiento. Esto coincidía con la hipótesis de que el crimen se había cometido en una bañera o similar. No había indicios de patología natural que justificara un fallecimiento repentino. La probabilidad de que un niño sano de 9 años muriera de forma súbita era muy baja, y no había evidencia que apoyara esa posibilidad. La ausencia de algunos huesos se explicó por la degradación y dispersión natural del material óseo durante 2 años en un entorno abierto. Y no se encontraron lesiones defensivas en los huesos, lo que indicaba que el niño no se había podido defender. Esto podía deberse a que fue sorprendido o a que no tuvo la oportunidad física de reaccionar. La reconstrucción policial y judicial situó los hechos en el baño de la vivienda. Mónica habría ahogado a César en la bañera, aprovechando que estaba solo con ella y que no podía escapar ni pedir ayuda. Y una vez consumado el acto, secó el cuerpo lo suficiente como para manipularlo y lo introdujo en la maleta roja, junto con objetos personales que pertenecían al niño. Este detalle fue interpretado por la acusación como un intento de enterrar simbólicamente una parte de la vida del menor, pero también como un indicio de que había tiempo y calma para preparar el traslado. El hallazgo de la maleta en la cala Binidalí planteó una pregunta clave: ¿cómo y cuándo se trasladó allí? La zona es de difícil acceso en algunos tramos, pero no está tan apartada como para que se requiera un gran esfuerzo logístico. Lo más probable es que Mónica lo transportara en un vehículo privado, aprovechando que el lugar era poco transitado y que en verano podía pasar desapercibida entre la actividad turística. El abandono en un paraje natural no era un error, sino una decisión pensada para dificultar el hallazgo. La maleta no estaba enterrada, pero la vegetación y la lejanía de las rutas habituales reducían mucho la probabilidad de descubrimiento. Los investigadores encontraron varios elementos que contradecían el relato de Mónica. Si fue un hallazgo casual de un cuerpo sin vida, ¿por qué no llamó a emergencias ni buscó ayuda? Si fue una muerte súbita o accidental, ¿por qué llevan el cuerpo a un barranco y lo dejan allí durante años? ¿Y si actuó por miedo? ¿Por qué durante 2 años sostuvo una mentira sobre la situación de su hijo en lugar de confesar? Con estos elementos, la acusación articuló los cargos de asesinato con alevosía y parentesco. Cuando la prensa se hizo eco de la historia, el caso se convirtió en los que algunos titulares llamaron el niño de la maleta. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en octubre del año 2012, más de 4 años después del crimen, y casi 2 años después
del hallazgo de la maleta. En el banquillo se sentaba Mónica, acusada formalmente de asesinato con alevosía y parentesco. La Fiscalía pedía 20 años de prisión, la pena máxima posible para este tipo penal en aquel momento. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida en representación del padre biológico de César, presentaron un relato claro y lineal. En julio del año 2008, Mónica ahogó a su hijo en la bañera de su domicilio. Introdujo el cuerpo en una maleta roja, junto con objetos personales del niño. Trasladó la maleta a un paraje y allí lo abandonó. Durante 2 años ocultó la desaparición del menor, manteniendo versiones falsas para evitar sospechas. Los elementos claves para la acusación fueron el informe forense que apuntaba el ahogamiento como causa de la muerte, la ausencia de patología natural, la evidencia del traslado y ocultamiento deliberado, y el agravante de parentesco y la alevosía por indefensión. En cuanto a la defensa, la estrategia que utilizó fue insistir en que no hubo asesinato, sino una reacción errónea y desesperada ante la muerte súbita del niño. Según la defensa, Mónica había encontrado a César sin vida sin saber la causa. Temió ser acusada injustamente de su muerte y actuó de forma irracional al ocultar el cuerpo. La defensa pidió la absolución y, en su lugar, una condena por encubrimiento o ocultación del cadáver, con una pena mucho menor. El tribunal escuchó a forenses, agentes de la Guardia Civil y testigos indirectos. Los forenses confirmaron que la causa de la muerte había sido la asfixia por inmersión y que la víctima no presentaba lesiones defensivas. Los agentes detallaron la cadena de custodia de la maleta, el lugar del hallazgo y cómo se llegó a la identificación del menor. Y los expertos en psicología criminal hablaron del patrón de comportamiento de Mónica tras los hechos, señalando que el mantenimiento prolongado de la mentira era incompatible con una reacción de pánico momentáneo. Uno de los puntos de mayor tensión en el juicio fue cuando la Fiscalía preguntó directamente a Mónica por qué no había llamado a emergencias si había encontrado a su hijo muerto. La respuesta de Mónica fue vaga. Habló de miedo y confusión, pero no aportó una razón lógica para el tribunal. Otro momento relevante fue la lectura de las conclusiones forenses. La ausencia de enfermedad previa y el tiempo necesario para introducir el cuerpo en la maleta junto con objetos personales y el traslado a una zona apartada dibujaban un escenario de frialdad incompatible con una muerte accidental. La sentencia emitida el 1 de noviembre del año 2012 declaró a Mónica culpable del asesinato con alevosía y parentesco, imponiéndole la pena de 20 años de prisión. El tribunal fundamentó su decisión en 3 puntos clave. La existencia de alevosía. El niño no tuvo posibilidad de defenderse. El vínculo de parentesco. La condición de madre agrava la responsabilidad. Y el ocultamiento deliberado. La sentencia no aceptó la tesis de la defensa de que se tratara de una muerte accidental, seguida de encubrimiento. La condena incluyó la obligación de indemnizar al padre biológico de César. Y Mónica ingresó en prisión para cumplir la pena, sin beneficios inmediatos de reducción, dado el tipo de delito. El caso quedó así cerrado judicialmente, pero si no hubiera sido por un hallazgo fortuito, es probable que la historia de César no hubiera llegado nunca a los tribunales. La maleta roja podría haber seguido oculta durante años o haberse degradado hasta el punto de imposibilitar la identificación. Ese azar fue lo que rompió el silencio. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio
con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.